Vamos a pedirle a Dios su ayuda, no sin antes introducir con el texto del cual vamos a partir. Te invito a que leamos juntos Génesis 14, versículos 18, 19, 20 y 22. No sé si me los puedas poner, gracias. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El día de hoy vamos a continuar estudiando lo que le hemos llamado los nombres de Jesús. Ya en su momento establecimos que Jesús es Dios, y pues con esa libertad hemos estado viendo nombres que están citados por lo regular en el Antiguo Testamento, pero que podemos aplicar a Dios, a la persona de Cristo, siendo que Cristo mismo es Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar un nombre más. En el pasaje que acabo de leer, y ahorita lo tocaré nuevamente, pero en el pasaje que acabo de leer, ustedes habrán observado que se destacaba una palabra, una referencia a Dios, lo cual es considerado como un nombre de Dios. En hebreo el nombre es El Elión, que quiere decir Dios Altísimo. Ese es el nombre que vamos a estudiar con la ayuda de Dios este día. Y bueno, como mencioné hace un momento, pues hay que pedirle a Dios su ayuda para que nos hable y nos dé entendimiento, y esto sea de provecho a todos. Te invito a que cierres tus ojos un momento y podamos juntos pedirle a Dios su ayuda. Amado Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque si estamos aquí es por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias porque hoy has enviado tu palabra, Señor. Y Señor, lo has hecho con un buen propósito. Y lo has hecho pensando en cada uno de los presentes, Señor. Aún los que no están en este lugar, pero después van a escuchar este mensaje por un video o por un audio, Señor, tú también estás pensando en ellos, Señor. Y como, Señor, cada uno de los que va a escuchar son almas eternas y todas las almas te pertenecen, queremos poner en tus manos esta palabra, Señor, para que sea la palabra que tú quieres que cada alma escuche, Señor. Bendícela, Señor. Usa los instrumentos o el instrumento que tú has dispuesto para hablar, Señor, y te rogamos que hoy se haga oír tu voz. Y la palabra, Señor, que se hable, se siembre en el corazón, Señor, y sea pan para muchos días, Señor. Aún a tu pueblo, Señor, aún a tu pueblo, háblanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues acabamos de leer un pasaje. Acabamos de leer un pasaje en el libro del Génesis, donde, en los primeros 3 versículos habló Melquisedec, el cual el libro de los Hebreos lo relaciona con Cristo en la labor sacerdotal que actualmente cumple nuestro Señor en los cielos. Y te decía yo hace un momento, llama la atención que este Melquisedec, que es referenciado, si se me permite la expresión, o la referencia que se da de Melquisedec al principio es sacerdote del Dios Altísimo. Cuando él habla, menciona a Dios y le llama Dios Altísimo. Y cuando bendice a Abraham, le vuelve a llamar Dios Altísimo. Y Abraham mismo, dice el versículo 22, también se refiere a Dios como Dios Altísimo. Es como si tanto Melquisedec como Abraham reconocieran de una manera particular el señorío de Dios, pero este rasgo particular, este rasgo que tiene que ver mucho con nosotros, con usted que está escuchando este mensaje,
Aún usted que no camina con Cristo, aún usted que no tiene una salvación en su vida, pero que está buscando acercarse a Dios, y aquellos a quienes Dios ha salvado, también tiene mucho que ver contigo, amado, amada. Tiene mucho que ver su nombre. Y aunque es una sola expresión, y pudiera variar la expresión en el hebreo original y el significado en nuestro idioma, vamos a ver con la ayuda de Dios que el significado de la palabra, el significado de la expresión, nos va a transmitir mucho de Dios ahorita. Y es el propósito de estos estudios, que al estudiar los nombres de Jesús, de Dios mismo, puedan estos transmitirnos cómo es Él. ¿Para qué? Para saber cómo agradarlo, para saber cómo acercarnos a Él, para saber cómo servirlo, para conocerlo más, para poder estar cerca de Él. Y para cuando dejemos esta tierra, que tenlo por seguro, un día tú vas a dejar esta tierra, y yo también. ¿Cuándo? Dicen por ahí, y dicen bien, solo Dios sabe. Porque tanto muere el viejo como muere el joven, ¿verdad? Solo Dios sabe. Bueno, el propósito de conocer a Dios por medio de sus nombres es que cuando abandonemos esta tierra, estemos seguros de que pasando este momento de vivir en este planeta, lleguemos a la eternidad y podamos ver a Dios cara a cara. ¿Por qué? Porque desde aquí aprendimos a conocerlo como Él es y a relacionarnos con Él. Es el propósito, querida persona, amado, amada, es el propósito de estar estudiando a Dios por medio de sus nombres. Voy a darle lectura a 4 versículos para que tú veas otras referencias en la Escritura acerca de Dios, como el Altísimo. Bueno, simplemente nos van a servir para plantear una idea que voy a mencionar al final. Salmo 57:2, ¿qué dice la Escritura acerca de Dios? Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. A ese se refería el salmista a Dios. Salmo 78:35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. En otras palabras, su Salvador, aquel que los rescataba, aquel que los salvaba, aquel que los libraba. Y para los cristianos o los creyentes de esta época, aquel que dio su vida para pagar por sus pecados y salvarlos de la muerte eterna en el infierno. De ese Dios está hablando. El Dios Altísimo, su Redentor. Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Hablaba un hombre que había quedado loco por varios años, porque no se había querido humillar delante de Dios y le vino un juicio de parte de Dios. Y este hombre, cuando recobra la razón, dice, y mi razón me fue devuelta. Y ahora sí, antes no quiso hacerlo. Antes él se sentía Dios, antes él se sentía con el derecho de ser adorado. Pero después cambiaron las cosas y él encontró algo. Hay un Dios al cual merece ser llamado el Altísimo. Dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Cuando tú ves en un momento dado que en una reunión como esta, hay unos cantos hacia Dios, hay unos cantos hacia su persona, y quizá tú no estás familiarizado con los cantos y hasta te sientes un poco raro si tú tienes poco asistiendo a una reunión así, no habías venido antes, y quizá hasta volteas a ver las expresiones de algunos que cierran los ojos, que pudieran llegar hasta llorar, o expresar en voz alta palabras para alabar a ese Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué le sucede quizá? O alguno dirá, quizá los más jóvenes dirán, qué raro se ve fulanito haciendo esto, qué rara se ve fulanita haciendo esto otro. Bueno, ¿sabes por qué pueden expresar esas palabras de alabanza algunos? ¿Por qué podemos hacerlo algunos? Porque entendemos que Dios es un Dios altísimo, que merece ser alabado y ser glorificado. Este rey que ves aquí era un conquistador. Un rey que donde llegaba prácticamente arrasaba, un ejército poderoso, numeroso, y constantemente estaba ocupando
lugares en Medio Oriente conquistándolos, incluido el lugar del pueblo, la habitación del pueblo de Dios, incluida Jerusalén. Este hombre fue, y este hombre se humilló delante de Dios y dijo, lo voy a bendecir porque es un Dios altísimo, y lo voy a glorificar y alabar, porque su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces, tiene que ver mucho entender que Dios es un Dios altísimo. ¿Para qué? Para poder alabarlo. Si tú no lo entiendes, amado, tú que no conoces a Dios, difícilmente vas a poder alabar un día a Dios correctamente. Quizá vengas y cantes, y qué bueno que lo hagas. No te decimos que no lo hagas. La Biblia aún dice que todo lo que respira le alabe. Pero para que tú puedas alabar con el entendimiento, ser un adorador, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, necesitas entender a qué Dios te estás acercando, que es un Dios altísimo. Hechos 16:17. Este es pasaje del Nuevo Testamento, dice: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una mujer que le salió ahí al encuentro a Pablo y empezó a dar voces atrás de él. Y bueno, ya leerás tú la historia si quieres después en el pasaje para saber de qué referencia habla. Pero bueno, otra vez nos encontramos la palabrita: el Dios Altísimo. Para algunas personas, para algunos comentaristas, el hecho de que a Dios se le llame en el Antiguo y el Nuevo Testamento Altísimo no pasa desapercibido, sino que transmite la importancia de este nombre para Dios. Es decir, que Dios haya dejado escrito en el Antiguo Testamento su nombre, el Elión, el Altísimo, y además vuelva a aparecer en el Nuevo Testamento, no es al azar, es porque para Dios es importante. Quiero que me conozcas así, quiero que sepas quién soy, para que entiendas a quién te estás acercando, para que entiendas quién te está llamando y para que aún entiendas quién te está pidiendo que cambies tu forma de vivir. Es importante. Entonces, el hecho de que aparezca por toda la Biblia, si lo podemos mencionar así, si nos tomamos esa libertad, pues no es al azar y nos transmite la importancia del nombre. ¿Qué quiere decir el Elión? Pues ya lo dijimos, el Dios Altísimo. El Elión quiere decir que tiene supremacía sobre todos los dioses falsos, y ahorita lo vamos a mencionar con más detalle. Cuando este nombre aparece en las Escrituras, nos muestra su relación con toda la creación, indicando que Dios está por encima de todo lo que ha sido creado. Esta referencia, en otras palabras, le aplica a todos, cristianos y no cristianos, congregantes de una reunión así, y el que no se congrega, el que va a una religión y va a otra y cree en Buda y cree en otros dioses y cree en Krishna, el que sea, el que practica vudú, el que practica brujería, con todos tienen que ver el nombre del Dios Altísimo, diciendo, porque está mencionando que está encima de todo lo que ha sido creado. No importa lo que tú creas, mi amado, no importa lo que yo crea. El nombre transmite que Él está encima de todo lo que ha sido creado. El Elión es el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Así de sencillo. Eso es lo que transmite el nombre. Pero bueno, es importante que nosotros nos detengamos a indagar un poquito más al respecto. Yo me quise ir a una definición y bueno, la definición de manera muy sencilla se puede referir a la estatura o a cierto grado en que la persona pudiera estar con referencia a otras. Sin embargo, buscando esta definición y por ahí escudriñando un poquito, llegué a una, ¿cómo le diremos? No sé si lo correcto es definición, pero bueno, es para expresar o para transmitir lo que quiere decir, dice aquí, el adjetivo o el adverbio. ¿Qué es un adjetivo? El decir que alguien está
alto, hablando de su estatura. Entonces, por ejemplo, fulanito está alto, ya sabemos que está alto. Bueno, hasta ahí es un adjetivo, pero ok. Lo que vamos a estudiar de ese adjetivo, o lo que yo voy a mencionar, no nos vamos a meter mucho. Lo que yo voy a mencionar de ese adjetivo es la expresión de ese adjetivo o adverbio en grado superlativo. ¿Qué quiere decir? No estoy hablando de alguien alto, estoy hablando de alguien altísimo, altísimo. Bueno, ¿qué quiere decir o qué representa? La propiedad denota por el adjetivo o por el adverbio la máxima intensidad, bien de modo absoluto. Lo vuelvo a leer por si no hice la pausa adecuada. La propiedad denotada, de hecho lo leí mal, perdón. La propiedad denotada por el adjetivo o el adverbio presenta la máxima intensidad, bien de modo absoluto, entre paréntesis, superlativo absoluto, y al final dice altísimo. Entonces, tratando de entender un poquito esta definición, estamos hablando, dice, la máxima intensidad de modo absoluto. ¿Qué es algo absoluto? Es algo que ya no tiene discusión, ya no tiene opciones. Una verdad absoluta es una verdad consumada, no puede ser mentira por ningún lado, está totalmente comprobado, es verdad porque es verdad y no hay modo de que eso cambie. Bueno, el superlativo, que es altísimo, es lo absoluto. O sea, no hay nada más arriba de esta expresión. Si dices alto y luego dices altísimo, altísimo es a donde puedes llegar, hasta ahí. Es lo más alto, es la máxima expresión. Ah, no, pues dirá alguno, yo puedo decir altísimo. Ah, no, yo puedo decir altísimo. No, eso ya no vale, eso ya nada más es andar jugando. O sea, estamos hablando, te estoy leyendo algo incluido en las definiciones de cierto diccionario. Entonces, de acuerdo a nuestro lenguaje, la palabra es lo máximo que puedes usar. Altísimo, no hay más, hasta ahí llegaste. Entonces, bueno, vamos a aplicarlo a Dios, que es lo que estamos estudiando. De acuerdo a lo que acabamos de leer, no hay una expresión que denote que alguien o algo está por encima de él. Nada. Nada. Ni nadie está por encima de Dios. Nada. Y aquí cuando yo digo nada, empiézale a pensar si quieres. Ay, a ver, ¿qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Un presidente. Nada. Bueno, el César de la antigüedad, que lo tenían como Dios, nada. Bueno, el Dios de allá de Medio Oriente, las religiones de Oriente, de la India, todos los dioses, los miles de dioses que tiene, nada. Nada. Está por encima de Dios. La expresión usada que denota altura, nos revela una grandeza superior. Ok. Vamos a ponerlo en este término, ya estoy terminando la definición. Hablando de dioses, mi amado, al Dios que te quieras acercar, al que sea, nunca te vas a encontrar un Dios. Voy a ver si estoy en lo correcto. Más superior que el Dios de la Biblia. Nunca te vas a encontrar un Dios más alto que el Dios de la Biblia. Más grande, más sublime. Y aquí podemos hablar otros aspectos que nada más los vamos a mencionar porque después queremos tocarlos. Más poderoso, más omnisciente que Dios. No te lo vas a encontrar. Lo busques donde lo busques. Por eso Dios dijo, yo Dios, soy el Altísimo. No hay más. Y por ahí te puedes encontrar las historias en las Escrituras de culturas que tenían otros dioses y tenían ahí su dios y le hicieron su escultura. Y un día le llevaron allí el arca de Dios, que era símbolo de la presencia de Dios, y dijeron, aquí delante de nuestro Dios que se ponga a sus pies. Y ese Dios, pasa, algo lo tiró. Y luego lo vieron, ya se cayó el Dios, levántalo.
Y volvieron otra vez y pues ya se volvió a caer, levántalo otra vez. Y cuando fueron la tercera vez estaba roto. Ya no existía. No hay Dios más alto que Él. No hay Dios más alto que Él. Vamos a leer Eclesiastés 5:8. Eclesiastés, escrito por un hombre que en su momento fue considerado el hombre más sabio sobre la tierra. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Está hablando acerca quizá de la aplicación de la justicia civilmente en aquel tiempo. Dice, bueno, si vieres esa perversión, no te preocupes, podría ser que una autoridad abuse de su posición, pero él razonaba lo siguiente: va a haber alguien más arriba que abuse de él en su momento, o que le aplique justicia por su abuso. Y si aquel también se pervirtiere, hay uno más arriba. Déjame decirte que algunos comentaristas lo interpretan este versículo de la siguiente manera. Dice al final, la segunda parte, porque sobre el alto vigila otro más alto. Es una autoridad, otra autoridad civil o terrenal. Y luego él dice al final, y uno más alto está sobre ellos. Dicen, ok, algunos dicen, ese uno más alto es Dios. O sea, nadie está encima de Dios, ninguna autoridad, ningún presidente, nada que te puedas imaginar, emperador, primer ministro, qué sé yo, nadie está por encima de Dios. Algunos dicen, ese alto mencionado al final es Dios. Y algunos otros expresan así, pues el primero es una autoridad terrenal, el segundo es una autoridad terrenal, el tercero también, pero sobre esos tres está Dios, porque Él es el Altísimo. O sea como sea, Dios queda arriba. Pero ve el razonamiento de una persona que estaba lleno de sabiduría y de sabiduría de Dios. Siempre hay alguien más alto. Siempre hay alguien más alto. Y cuando Dios se menciona a sí mismo como el Altísimo, quiere decir, yo estoy sobre todo, el más alto que se te ocurra. El más alto. Y bueno, cuando pensamos un poquito en las autoridades civiles, pues algunos dicen, ay, ojalá yo fuera amigo del gobernador, o conociera al amigo del gobernador, a ver si por ahí me daba trabajo, o me hacía justicia con esto, me resolvía mi problema. Mi amado, qué bueno que puedas tener una amistad civil que te ayude con estas leyes humanas que nos rigen y que aparte Dios nos pide que respetemos. Pero es mucho mejor que seas amigo del Altísimo, que está por encima de todos ellos. Y que aunque habrá algunos, como hay aquella parábola que mencionó Jesús, un juez injusto que decía, no te hago justicia, la viuda, no te hago justicia. Pues algo pasó, que esa viuda insistió y dijo, le voy a hacer justicia porque si no me va a cansar la paciencia. Y finalmente se le hizo, algo cambió. Entonces, bueno, aquí únicamente estamos usando el ejemplo de la autoridad civil porque decimos, bueno, la gente valora mucho eso. El que tenga cierta autoridad, ¿por qué? Pues porque puede mover las cosas, puede mover los hilos. Pero qué hermoso es cuando tu amigo, cuando tu Dios, cuando tu Padre es el que está por encima de todos ellos. No, ahí no hay pierde. Ok. Bueno, como quiera que fuere, no hay nadie encima de Dios. Terminando lo que te mencionaba acerca de la expresión de este versículo, como algunos expresan. Sea que la última expresión es Dios, sea que sobre todos ellos está Dios, como quiera, Dios está encima, porque es el Altísimo. ¿Qué significa todo esto para un cristiano? Pues que el Dios en quien ha confiado es muy alto y sublime. Dice la Escritura en otra parte, así me dijo el alto y sublime. Pero no solamente es el alto, es el Altísimo. ¿Qué más? Que puede tener la confianza de acercarse a Él, de que al acercarse a Él se acerca al único Dios verdadero, al único, y que no hay Dios más alto que Él, que no hay Dios más poderoso que Él. ¿Qué más significa para un cristiano? Que cuando Dios, un Dios así como el Altísimo, pide obediencia y rendición, se puede confiar en que Él está por encima de todos y que está para guardarnos, protegernos y llevarnos de su mano. Cuando Dios te pide, haz esto, cambia esto, modifica tu forma de ser, aún Dios te deja ver, deja este trabajo, o deja estas amistades, o deja aún esa carrera. La persona que pone su confianza en ese Dios Altísimo puede confiar porque dice, está sobre todo tú, Señor, no voy a tener problema, tú estás sobre todo. Y entonces puede obedecerle a Dios y puede rendirse a Él.
¿Qué más significa esto para quien no es cristiano pero se está acercando a Dios? Que aquel que se está acercando a Dios por primera vez, le significa que puede confiar en que Dios le ha traído a que conozca al único Dios verdadero. Y que es un Dios que además está lleno de poder para ayudarle, pero no solamente para ayudarle y resolverle sus problemas, sino para hacer todavía algo más maravilloso, para transformarle desde el fondo de su corazón y hacerle una nueva persona y renovarle todos sus sentimientos y aún perdonarle sus pecados y llevarle a que usted perdone a quien le ha ofendido. El que sepa que es Dios, que se está acercando a Dios Altísimo, le representa eso, querida persona. ¿Qué más representa? Que aunque el cristiano se llene de enemigos, tiene un Dios altísimo, grande, poderoso, que le defiende. Y además dice la Escritura que nunca duerme, por lo que siempre está al pendiente de los que son sus hijos. Qué maravilloso es poder conocerlo así. En otras palabras, su palabra nos presenta a ese Dios como un Dios altísimo, un Dios con características que van más allá. Pero qué especial es poder entender que Dios es para el cristiano todo eso que he mencionado y aún más. Cosas que aún podemos retomar en otros mensajes posteriores o que ya hemos mencionado. Pero que cuando Dios nos dice, eres mi proveedor, entonces lo complementa con, aparte soy tu Dios altísimo. Ay, de veras, Señor, entonces eres bien grande y ya me dijiste que me vas a proveer. Ya me dijiste que tú me das la verdadera paz. Tú lo vas a cumplir. Qué especial eres. Qué especial es poder entender eso, porque entonces se puede confiar en Dios, querida persona. Pero ¿qué otras características podemos aprender acerca de Dios con respecto a esa expresión o a ese nombre de Dios, el Dios Altísimo? Pues ya lo mencioné, pero voy a abundar un poquito más en esto. Aprendemos con esto que Dios está por encima de otros dioses. Es importante mencionarlo, porque la gente puede tener otras deidades. Hay gente en nuestro país que abraza la religión católica y que cree que practicando el catolicismo se puede acercar a Dios y Dios le puede responder. Sin embargo, ahorita vamos a ver que Dios no se agrada de algunas de las prácticas o de varias de las prácticas, solo mencionaremos un aspecto, pero varias de las prácticas que hay ahí. ¿Por qué? Porque se llega a tener a las personas o a las imágenes, a las representaciones, se les llega a tener como Dios. Dios dice, caray, yo soy el Dios Altísimo. Y aún tú me quieres representar con una imagen, con una estampa, con un cuadro. No es así. Y viene en su palabra, hablado claramente. Pero entonces es importante entender que Dios está encima de todo eso, de todas esas expresiones. Ay, es que es la fe de las personas muy respetable, pero no es cierto. Entonces tiene que mencionar, el Dios del que estamos aprendiendo, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, está sobre de todo eso. Y a Él le ofende que tú te quieras acercar a Él por medio de otras cosas que no son Dios. Porque no hay nadie más alto que Él y no hay nadie que tenga más poder que Él. Por lo tanto, Él merece ser reconocido como Dios. Te doy un pasaje como ejemplo, Deuteronomio 32:21. Dice así, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Tal lo está expresando Dios. Me movieron a celos. Hubo algo en mí que provocó un sentimiento no agradable. No son celos como los que puedes ver en una pareja que no conoce a Dios, que se agarran a golpes por celos, que se gritan, se insultan por celos. No, está hablando de otro tipo de celo. Un Dios que anhela relacionarse con el ser humano y que cuando se pone así para relacionarse, el ser humano ¿qué hace? Toma otros caminos y busca otros dioses. Entonces, por eso Dios está expresando esto. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, con lo que no es Dios, con lo que ocupa otro lugar, el lugar que yo merezco, porque yo soy el Elión, yo soy el Dios Altísimo. Yo merezco el primer lugar, como ahorita lo voy a mencionar, en su corazón. Pero ellos buscaron otras cosas, buscaron otros dioses, buscaron otros ídolos. Yo también me moveré a celos los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Pero ¿qué vemos aquí? Que Dios le reprocha a su pueblo haber tenido que ver con algo que no era Dios. En otras palabras, a Dios le disgusta que se le cambie. Cuando usted le pide a algo o a alguien que no es Dios, Dios no lo ve Dios. Porque Él dice, yo soy el Dios Altísimo. Estoy sobre todo Dios, con D minúscula.
sobre todo Dios con D minúscula. De tal manera que si usted pone su confianza en un santo, en una virgen, en una religión, en un papa, en una denominación, y usted cree que eso le puede ayudar y meter al cielo una indulgencia, una confesión con un sacerdote católico, usted está faltando contra el verdadero Dios. Porque el Dios de la Biblia y el Dios de esta tierra y el Dios de toda creación es el Dios altísimo. El Dios que no necesita la ayuda de los hombres. Más bien Él usa a los hombres para glorificar su nombre. Pero no nos necesita, mi amado. A nadie que tú veas aquí necesita a Dios. Y con un chasquido de dedos nos puede cambiar en un instante. Y cambiar, estoy hablando reemplazar. Si ahorita me ves aquí, mañana no me ves. Y Dios sigue siendo el Elión, el Dios altísimo, no le pasa nada. Pero bueno, Él está arriba de todos. Y por eso manda en Deuteronomio 5:7. Si me acompañas a leerlo, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te desvíes, no te confundas, no adores, no le rindas culto, no le des honor a lo que no es Dios. Y no tengas más Dios que yo. Entonces es un Dios celoso. Si yo quiero ser tu Dios y que tú seas mi pueblo, mi hijo, mi hija, mi siervo. Y no quiero que tengas nada más que ver con nadie más. Quiero ser el primer lugar de tu vida. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Él puede pedir eso? Porque es el Dios altísimo. Porque solo Él lo merece. No hay nadie que lo merezca. Ni una persona, ni una imagen, nada en la tierra, ni una religión. Voy a ampliar un poquito más esto acerca de la idolatría de las imágenes. De la idolatría hacia las imágenes o representaciones. Éxodo 24 y 5. ¿Qué manda Dios? ¿Por qué Él no manda no adorar a otros dioses? ¿Y qué incluye? Pues no hacerse ídolos. Ídolos como imágenes. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Incluido quién? Dios. Está prohibido hacer una imagen de Dios. ¿Lo sabías? Está prohibido por la Biblia. No te hagas una imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice el versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No lo hagas. Entonces Dios está automáticamente condenando la práctica de la idolatría. ¿Por medio de qué? De imágenes o representaciones. El lugar, el poder, la persona de Dios está tan alta, es tan sublime, que no le agrada que se le haga imagen de nada, ni siquiera de Él mismo, con el objetivo de adorarlas o hacerles alguna reverencia. Es que aquí está representado Dios y aquí yo me hinco y me persino. Está prohibido. Está prohibido por la Biblia. Ni de Dios, ni de Dios. A Dios, dice la Escritura, nadie le ha visto jamás. Ah, bueno, y a Cristo era Dios hecho hombre, no Dios glorificado, ni era el Padre. A Él nadie lo ha visto, entonces nadie lo puede representar, está prohibido. Dice, a Él no le agrada que se haga imagen ni de Él mismo con el objetivo de adorarlas o hacerles referencia. A estas imágenes la Biblia les llama ídolos. En otras palabras, son otros dioses que toman el lugar de Dios en la vida de una persona. Entonces me acerco a la Virgen, porque la Virgen le dice a Dios, y entonces Dios ya me concede las cosas. Está prohibido. No es correcto. Él es el Dios altísimo. Y además Él ha abierto un canal para comunicarse con Él por medio de Jesucristo. Por eso es importante acudir a su palabra. No se puede hacer. Dar una honra a alguien o algo que solo Dios merece, ya lo mencionamos, está prohibido porque Él es solo el Dios altísimo. Sin embargo, hacer ídolos, querida persona, amado, amada, no tiene que ver únicamente con inclinarse ante las imágenes. Si vamos a leer otro pasaje para ver un inciso más acerca de esto, Deuteronomio 6:4, por favor. Dice así, palabras de Dios, hablándole al pueblo, dice: oye Israel, oye pueblo mío, en otras palabras, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es. Sigue diciendo en el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si lo pudiéramos decir de manera un poquito coloquial, es como una profesión de fe de los judíos. Nosotros creemos en esto, que Dios es uno y que merece ser amado, que Él manda que se le ame con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, dio ese mandamiento, pero lo amplió. Si me acompañas a Marcos 12, 29 y 30 y 31 también. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, es el mismo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Siguiente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En otras palabras, Jesús también estaba diciendo, esto, aquí se resume la ley y los profetas. ¿Quieres agradar a Dios? Ámalo con todo el corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti misma. Ok. Si te detienes a leer los pasajes, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, en ninguno de los dos pasajes tú verás que Dios habló acerca de que tú te podías amar a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Dice, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Y a quién? ¿Más? Y a tu prójimo. ¿Y dónde dice que te tienes que amar a ti mismo? Bueno, yo digo que la gente no se ame, no me vaya nadie a malinterpretar. Pero estamos hablando de quién merece el primer lugar. El Altísimo. Por eso dijo Dios, yo, en primer lugar. El segundo mandamiento es para que aprendas a relacionarte con los que te rodean. Pero cuídate mucho de amarte a ti mismo hasta el punto que tú mismo seas para ti tu ídolo, tu ídola. Entonces, como te decía, un ídolo no tiene que ver nada más con una imagen, sino con algo que reemplaza a Dios. Y es muy ofensivo que una persona se ame más a sí misma de lo que ama a Dios. Es muy ofensivo para Dios. Yo quisiera que vieras eso. Por eso era importante establecer quién era Dios, Dios Altísimo, para que lo siguiente tú lo pudieras entender y cayera en tu corazón. Es muy ofensivo que tú te ames más de lo que amas a Dios. ¿Y cómo se nota eso? En las cosas que haces, en tu objetivo primordial, en tus propósitos, en tus metas, en cómo vives para agradar a quién. A Dios y a tu prójimo, estás cumpliendo lo que Jesús mandó. Pero si vives para agradarte a ti, no estás cumpliendo lo que Dios mandó. Y entonces tú eres tu propio ídolo. ¿Cómo podemos detectar que se está quebrantando este mandamiento? Bueno, pues cuando no se quiere obedecer a Dios por hacer lo que nos gusta. Cuando desobedecemos sus leyes por querer hacer lo que nos gusta o no querer agradarlo, estamos mostrando más amor por nosotros mismos. Pues que si yo empiezo a amar a Dios, pues ya la cervecita no le voy a poder entrar. Y a mí me gusta mucho. ¿No estás amando a Dios? Pues es que si empiezo yo a buscar amar a Dios, pues ya voy a tener que dejar mi amante, la mujer que tengo ahí, con la que engaño a mi esposa, y no quiero, la verdad, es que me la paso muy bien. Eres tu ídolo. Eres tu ídolo. Le estás faltando, estás insultando al Dios Altísimo, porque no lo quieres obedecer. Y así nos podríamos ir mandamiento tras mandamiento. Oye, Dios te dice, no tengas novio, no tengas novia. No es correcto que tengas un noviazgo, y menos si está oculto, porque entonces ya te vuelves mentiroso, mentirosa y hipócrita. No lo tengas. No, pero es que a mí me gusta él, me gusta ella. Tú eres tu ídolo y estás ofendiendo con tu conducta al Dios Altísimo. Porque yo no lo quiero dejar, yo no la quiero dejar.
Y así podríamos ir con cada pecado, con rebeldía, falta de sujeción en las esposas, falta de amor en los esposos, falta de obediencia en los hijos, y nos iríamos por otro lado, que no es lo que quiero mencionar ahorita. Pero ve nada más cómo tú puedes en un momento dado ser tu propio ídolo y estar faltando a este Dios. ¿Qué más cuando se ve que una persona es su propio ídolo? Cuando no quiere rendir su voluntad al servicio de Dios. En pocas palabras, alguien que no quiere servir a Dios, no le quiere entregar su vida, no le quiere entregar sus fuerzas, no le quiere entregar sus proyectos, no le quiere entregar sus anhelos, no desea hacer algo por Dios. Es que si me entrego a Dios ya no voy a poder casarme. Y yo quiero casarme. Y tú dirás, ¿cómo dan lata con eso? Pues cómo se encuentra por un lado y por otro, que eso es un obstáculo para seguir a Dios. Entonces la persona dice, no, yo no quiero rendirme. No, es que si me entrego a Dios, o sea, si yo empiezo a amar a Dios, si yo le doy el lugar del Altísimo, pues a lo mejor me quiere mandar a una misión y yo no quiero. Yo me quiero quedar aquí. Tú eres tu ídolo. No estás rindiéndole honor al Altísimo. No lo estás tratando conforme a su altura, conforme a su poder, conforme a su formidable presencia, conforme a su persona. Y además no se desea hacer algo por Dios. Yo quiero hacer mi vida y de Dios no quiero nada. ¿Cuándo más se ve? Cuando por comodidad no se hace lo que Dios pide. La persona es su propio ídolo. Y este pecado es muy sutil en ocasiones y llega a estar a la mano de algunos cristianos. Si no, no estaría escrito en la Biblia que hay gente cuyo amor se va a enfriar o que va a abandonar, va a hacer a un lado su primer amor, su principal amor. ¿Y a quién leímos que debe de ser? A Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? A Dios debe de ser. ¿Con qué? ¿Amar a Dios con qué? Con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, o sea, con todo lo que tienes. Pero a veces, tengo que servir a Dios, pero estoy bien cansado, tengo sueño. Es que ya no tengo fuerzas. ¿Cómo le hago para servir a Dios? Si vieras cómo llego a mi casa, bien cansado. Yo creo que Dios sabía que iba a haber gente como tú. Y por ahí le dejó algo escrito en el libro de Isaías, si no recuerdo mal, ahorita lo checamos al final si quieres, capítulo 40. Que aquella persona que no tuviera ni poquititas fuerzas, ni una, Él se las iba a multiplicar. Así. Entonces cuando alguien no es su propio ídolo y no ama la comunidad, dice, Señor, no tengo fuerzas, pero hay que servirte, Señor. Dame fuerzas. Y a lo mejor te echas un sueñito de 15 minutos y después, paz. Vamos a darle. Pero cuando se abraza la comodidad y por comodidad no se hace lo que Dios pide, va entrando el amor al mundo, poquito a poquito. Va entrando el amor a los placeres, poquito a poquito. Va entrando el amor a la comodidad, poquito a poquito. Va entrando el amor a uno mismo, antes que el amor a Dios. Yo no puedo. ¿Por qué? Mira, yo no estoy cansado, soy bien activo, pero no puedo porque tengo mucho que hacer. Y voy a mi trabajo, y voy a este negocio, y hago allá, y sigo allá, y hago este negocio, y también estudio, y voy de acá para allá. No puedo hacer lo que me pides. Estoy muy ocupado. Caray, pues yo no te lo pido. Te lo está pidiendo Dios. ¿Quieres que te pase su teléfono y le digas que no puedes? ¿Que te da pena? Porque a veces piensan que es uno. A veces piensan que es uno el que les pide, oye, échanos la mano. No. Pues uno, ¿quién es, mi amado? Ojalá esto fuera de uno. Y digo ojalá, no porque decimos algo, pero esto no es de uno. Cuando se te pide, oye, apoya, sacrifícate, esfuérzate. Pero se llama más la comodidad. Ay, ¿en qué riesgo está tener el propio ídolo? Mientras yo esté cómodo. No voy a dejar a mi esposa sola, a mis hijos. ¿A quiénes? ¿A quiénes dice? Mi esposa. ¿A quiénes más?
mis hijos. ¿A quiénes está amando más? Lo suyo. Cuando esto aparece en un creyente, y no corrige las cosas, se va enfriando, se va apartando cada vez más. Y cuando no se corrigen las cosas a tiempo, pues se pierde, porque deja que reine la comodidad en su vida, en lugar de que reine en su vida el Dios Altísimo. Que si lo agarró bien cansado, ya sabrá en 1 o 2 días o en un mes darle descanso, porque así es Dios. Pero si no se le da el lugar, pues no puedes ver los milagros ni aun en tu propio cuerpo para que Él te sane, incluso si estás enfermo o enferma, y puedas servirle. Bueno, ¿cuándo más se ve que uno es su propio ídolo? Pues cuando se es rebelde. 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ¿qué dice? Ídolos e idolatría, la obstinación. Adivinación, ídolos e idolatría, rebelión, obstinación. Y viene el juicio para ese rey, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Palabras al rey Saúl. Ya leerás tú después la historia o quizás la conoces. ¿Qué vemos aquí? Alguien que en un momento dado no supo poner a Dios en primer lugar y fue rebelde. Dios le decía por aquí, no, para mí me hace mejor por acá. ¿Oyes así las cosas en tu vida? No, yo creo que deben de ser de este otro modo. El juicio vino sobre este rey y nos muestra cómo ve Dios, qué piensa Dios cuando no se obedece a su palabra. ¿Por qué puede actuar Dios así? Si tú te das cuenta, en la segunda parte del versículo hay un juicio. Dios te ha desechado, le dice Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. No vas a ser rey. Tú lo desecha. ¿Por qué puede Él actuar así? Pues porque Él es el Dios Altísimo, que merece tener el primer lugar, que merece ser obedecido. La Biblia dice que Él ha puesto su palabra sobre todas las cosas. Entonces, cuando no se quiere obedecer su palabra, habiendo entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros, Él ve un acto de rebeldía. O sea, si ahorita te ha quedado claro que Dios es un Dios altísimo, dices, ¿de veras no hay Dios como Dios? Y de veras, qué bueno que vine aquí a reunirme. Y te ha quedado claro lo que te ha pedido a ti en particular, que le obedezcas o que dejes o que te apartes o yo no sé. Y tú no le obedeces, a pesar de que tienes claro quién te lo pide y que ya te lo pidió claramente por medio de su palabra, pues entonces Él dice, mi palabra que está sobre todas las cosas no te importa. ¿Qué ve ahí? Pues un rebelde, una persona que no quiere obedecer. ¿Y cómo ve la rebeldía el Dios Altísimo? Pues como ya vimos, digna de juicio. Digna de juicio. ¿Por qué? Porque Él es muy alto, muy sublime, muy especial, merece ser obedecido. Algunos ejemplos de rebeldía. Dios le dice a un jovencito, ya lo mencioné, no busques la novia, no busques al novio, no es tu tiempo, y lo busca. A algunos se les dice, quién sabe por qué sale mucho este tema, pero bueno, lo voy a mencionar. A algunos les dicen, no te cases, espérate, o por ahí no te cases. Me caso. ¿Y qué se ve ahí? Rebeldía. No hagas ese negocio, y lo hace. Sujétate a tu esposo, no me sujeto. Pues es que no lo conoces. Yo no, pero Dios sí, Él es el que te pide que te sujetes. Sujétate. No, yo no. Obedece a tus padres, y no los obedece. Dios ve al rebelde como un idólatra. Dice, ¿quién es el rey de su corazón? Él mismo. Él sabe su opinión. Él sabe cómo hacer las cosas. Incluso Dios ve rebeldía cuando no se hay una sujeción a una autoridad espiritual. Porque Dios dice que dejó gente a cargo de un grupo de cristianos y creyentes. Les llamó pastores o ancianos. Y mandó a los cristianos a sujetarse a ellos. Si no eran culpables de disolución, o sea, si la persona no está en pecado, si no hay alguien que lo acuse y diga, oye, ese hombre está mal, ¿por qué? Porque ha cometido esto, ha cometido lo otro, está contra Dios, y eso se comprueba, bueno, eso ya sería otra cosa. Pero si la persona no está acusada de disolución, si la persona no está acusada de pecado,
Tú puedes leer ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 8, cómo Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, y por ahí lo oyeron los demás y dijeron, les dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Dicen, a ver, ¿por qué nos hablas de libertad? Nosotros somos judíos, somos del linaje de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Por qué nos estás hablando así? Se rebelaron a la palabra. Y Jesús más adelante les dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, todo lo que he hablado no tiene autoridad si yo estuviera en pecado. Pero si una autoridad espiritual tú no le ves en pecado, y para que podamos ver lo que es pecado y lo que no, está esto, amado. Que lo tienes que conocer, lo tengo que conocer. No lo ves en pecado y te manda algo y tú no le obedeces, ¿cómo le llamamos eso? ¿Que más sabio eres tú que él? ¿O cómo le llamamos? Lee la historia de Saúl, o a lo mejor te la voy a mencionar y ya la conoces. Espérate, Saúl, no ofrezcas sacrificio hasta que yo llegue. Voy a llegar después de 7 días, al 7º día. Y llegó el 7º día. No llega, Samuel, no llega. No, yo ofrezco sacrificio. A ver, ¿qué se te dijo? Que no ofreciera. Pero no viste al pueblo que me estaba sublevando. Entonces ya ofrecí sacrificio. Ve y destruye este pueblo. No dejes nada vivo. Nada vivo dejes. Ya vine, Samuel, la palabra de Jehová ya la obedecí, dijo el rey Saúl. Ya. Ah, sí. ¿Y qué es eso que estoy escuchando? ¿Sonido de animales? Es que traje para el sacrificio. Pero es para Dios. Qué buena idea tuve, ¿verdad? Y Dios le llamó rebelde. Porque Dios es el Elión, el Altísimo. Y como no puedes escuchar la voz de Dios, para eso deja autoridades terrenales en lo espiritual. Y si la persona no se ha desviado de Dios, no está en pecado, no hay razón para que no se le obedezca, a menos que lo que te mande no esté aquí, contradiga estas verdades. Y para que las contradiga, y tú asegures que las está contradiciendo, debes conocer esta palabra, amado, amada. Pero si no contradice la Escritura, no hay razón para no obedecerle. Pero cuando Dios ve un corazón así, pienso en mí mismo. Saúl, ¿en quién pensaba? En sí mismo. ¿Y luego qué pasó? Fue desechado para que no fuera rey. Pero no se quitó del trono en ese momento. Tiempo después, hasta que se murió. Y después tú puedes leer a David, que era perseguido por Saúl, porque Saúl se volvió loco. Era perseguido por Saúl y ahí se andaba escondiendo en las cuevas. Y de repente en una cueva se escondió. Y ahí llegó Saúl y se metió con sus hombres y se durmió. Y por ahí viene una voz a David: órale, ahí está el que te persigue, una espadita, mátalo, se acaban tus problemas. ¿Y qué dijo David? No voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero está loco. Pero es el ungido. Ve el honor de David. Dijo: será lo que sea, pero a él lo ungió Dios. Y Dios honró a David, porque él no usó su espada. Dios usó la espada de otro, y se murió el que lo perseguía. Y se acabó. Pero mientras estuvo ahí, David lo respetó. Pero estamos hablando de un Saúl.
Yo no sé si sobre de ti esté presidiendo espiritualmente un Saúl, pero no creo, la verdad. Si David fue capaz de obedecer a un Saúl, yo creo que tú eres capaz de obedecer a tu autoridad espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Porque cuando no, dice la Escritura que ve rebeldía. Cuando Dios ve un rebelde, ve un idólatra, y hasta compara la idolatría con la hechicería, que alguno dirá, eso sí no le hago, eso de la brujería es muy feo. Con esto estoy terminando el punto. Déjame decirte que el concepto de hechicería es usar tus encantos para atraer a otros a ti. ¿Sí? La hechicería. ¿Qué hacen los hechiceros? No hacen sus... déjate hago un tecito. ¿No son encantamientos? Sí. Eso hace. Un significado, una aplicación es usar tus encantos para atraer otras a ti. Cuando una mujer o un hombre quiere usar su atractivo y se viste o se arregla para atraer miradas, quizás no las de alguien en especial, sino atraer las miradas, sentirse bella, sentirse atractiva y sentir que llama la atención, pues habría que ver si no está tratando de usar sus encantos para atraerse a sí mismo esas miradas y sentir que la persona es importante, le atrae a otros, es hermosa. Se da más en las mujeres esto. ¿Por qué lo mencionamos? Pues porque no en vano la Biblia habla acerca de tener una vestimenta acompañada de una conducta casta y respetuosa. Tú puedes leer después 1 Timoteo 2:9 que dice: asimismo las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que ¿qué es? Que las adornen las buenas obras, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesa la piedad. Cuando la mujer ya se recarga mucho en llamar la atención, o se recarga nada más en eso, en llamar la atención, y usar su belleza o su arreglo para llamar la atención, pues hay un corazón que se ama más a sí mismo, y que tiene que ver con las prácticas de hechicería. Ok, ¿qué más? ¿Qué más tiene que ver con lo que es lo que estamos mencionando acerca de tener otros dioses? Pues también menciona el que no se tenga nada por encima de Dios. Y cuando digo nada es ni el matrimonio, ni el ministerio, ni la familia, ni el trabajo, nada. Que hay gente que tiene por encima su ministerio, por encima de Dios. Pero es que debemos entender que no hay nada más alto que Él. Quizá te preguntarás por qué mencionamos estas cosas, o qué cosas como estas no se deben de poner antes que a Dios. Es porque multitud de personas se han perdido por poner a estas cosas primero que Dios, por poner primero el matrimonio, por poner primero el ministerio, por poner primero a la familia, por poner primero el trabajo, etcétera. Se han perdido por no reconocer al Dios Altísimo, por no valorarlo. Y dice la Escritura, un reproche de Dios a su pueblo por medio de un profeta era el siguiente: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces, cuando Dios ve que se le cambia por un matrimonio, aquí no me puedo casar, entonces me voy a otro lugar donde sí me pueda casar. Dios dice, estás cavando una cisterna rota, ¿tú estás esperando recibir agua? No vas a recibir agua. Y yo que te quería dar el agua viva, y que además soy una fuente. La idea de la fuente en ese tiempo era que una fuente no se acababa el agua. Es una fuente, tú piensas a lo mejor en la escultura esa que ahora se pone, ¿no?, en las casas o en las plazas. Pues esa no, porque esa le cierras la llave y ya no sale agua. No, una fuente en la antigüedad era una salida de agua, que era constante. Entonces dice, me dejaste a mí fuente de agua viva. Y fuiste a buscar según tu agua y nada más cavaste cisternas rotas. ¿Y por qué te lo mencionamos? Quizá te parecerá y dirás, ay, pero ¿por qué dicen eso? Pues porque pasa mucho. Porque más pasa mucho. Él es el Altísimo. Después de haber visto tantos nombres de Jesús y de ver lo maravilloso que Él es como proveedor, Dios de paz, pues ya lo mencioné, ¿cómo es posible que alguien piense o que la gente quiera vivir apartada de Él? Es decir, después de cómo Dios se nos ha ido revelando, y quizás si tú eres cristiano y has conocido a Dios y estás enamorado de Dios, dirás, ¿cómo es posible que haya gente que sea cristiana y después se aparte? Sí pasa, sí pasa.
Pero una de las cosas es que no valoran a ese Dios altísimo, lo dejan de ver como realmente es. Por eso es importante hablarte acerca de eso. ¿Qué dice la Escritura en Malaquías 1:11? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, esto dice el Dios Altísimo, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Este es el Dios del que te venimos a hablar. Este es el Dios en el que hemos creído, amado, amada hermana. Este es el Dios en el que hemos creído. Cuando en un momento dado Dios viene y nos deja ver que Él es un Dios que merece honra, que merece adoración, que merece que lo amemos, como dice la Biblia, es porque dice: yo soy un Dios muy alto, soy un Dios muy sublime, soy un Dios muy grande. Merezco que me entregues tu vida, merezco que me obedezcas, merezco que te rindas. Y aquí queremos terminar con este pasaje. O sea, Dios te termina diciendo: es que mi nombre es muy grande. Y en toda la tierra, mi nombre se le rinde culto. Dice: es grande. Se le ofrece incienso y ofrenda limpia. No sé si te has puesto a razonar estas palabras. Es grande mi nombre, dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Alguno dirá: bueno, es que en tal lugar la religión que reina es esta, y ahí no hay cristianos. Pues valdría la pena que fuéramos allá y nos pusiéramos a buscar. A lo mejor nos hallamos uno, o dos, o más. Entonces ahí, el nombre de el Elión, el nombre de Cristo es altísimo. Y en todas las palabras de Dios son ciertas. Y así podríamos ir por cada nación. Qué importante es que podamos entender esto para saber cómo acercarnos, para saber cómo relacionarnos, para saber lo que le agrada, lo que Él se merece. No hay nadie más alto que Él. Por eso Él demanda obediencia, por eso demanda entrega, por eso demanda rendición, por eso demanda todo nuestro amor. Vamos a meditar en esta parte, en este estudio, vamos a meditar en este final del mensaje y vamos a dar por terminada nuestra reunión. Hemos estado aprendiendo acerca de los nombres de Dios, los nombres de Jesús, y hemos buscado con los mensajes transmitir lo que entendemos que Dios buscó al presentarse así. Es como cuando un ingeniero llega y se presenta a una empresa buscando trabajo: yo soy fulanito de tal y soy ingeniero civil. ¿Por qué lo menciona? Pues porque quiere que sepa que tiene ese conocimiento y que puede hacer las labores de un ingeniero civil. Y así podríamos usar varios ejemplos, pero simplemente lo mencionamos para entender un poco, ¿qué es lo que piensa Dios al transmitirnos estos nombres? Él quiere que sepas el día de hoy, que te lleves esto en tu corazón: yo soy en Dios Altísimo, yo soy el Dios sobre todos los dioses. Y yo no merezco que tú me cambies por nada ni nadie, incluido tú. Yo merezco el primer lugar en tu vida. Yo merezco que me ames con todo lo que tienes, porque yo soy el Dios Altísimo. Si tú estás aquí buscando algo de Dios, o porque entiendes que necesitas a Dios, o porque te trajeron y dices: yo ni quería venir, no, pero ¿sabes por qué te trajeron? Porque quien te trajo sabe que sin Dios no la vas a hacer. Tú necesitas a Dios. Bueno, necesitas saber cómo acercarte a Él. Yo te ruego que no eches en saco roto estas palabras. Van a pasar los años y este mensaje va a ir quedando atrás, pero guárdalo en tu corazón. Por algo Dios quiso que estuvieras aquí hoy.
Por algo Dios te trajo. Llévate las palabras, no del hombre, las palabras de Dios en tu corazón. Y valora. Y si necesitas hacer cambios, creo que vale la pena. Cambios para este Dios altísimo, creo que vale la pena. Que Él es un Dios grande, un Dios que merece ser honrado por cada uno de nosotros. Padre, pues es muy especial, Señor, el que tú te nos reveles a nosotros por medio de tus nombres, Señor. Y a veces sentimos, Señor, que no alcanzamos a comprender completamente todo lo que nos quieres transmitir, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que lo que haya faltado tú lo completes, Señor. Y yo te pido que esta palabra sea guardada en el corazón, Señor. Que aprendamos a valorarte como el Dios que eres, Señor, a respetarte y a honrarte, Señor. Porque dice tu palabra y se mencionó la semana anterior, tus pensamientos para nosotros son de paz y no de mal, Señor. Y nos quieres dar lo que esperamos. Y aún dice tu palabra que nos das más abundantemente de lo que pensamos. Cosas que ni nos imaginamos, tú nos las das, Señor. Y aún tú nos concedes el anhelo de nuestro corazón, Señor. A veces el anhelo para algunos, y eso les estorba para seguirte, es un matrimonio, Señor. Qué especial fue que algunos nos dejaras ver ayer un matrimonio, Señor, de personas en una edad en donde normalmente la gente no se casa. Pero ayer 2 hijos tuyos se unieron en matrimonio, Señor, y nos dieron una lección. No es cierto que si uno es cristiano no se casa, Señor. Si es tu voluntad, tú nos das lo que es mejor para nosotros. Y eso, Señor, derrumba todo lo que a veces se habla de ti en contra de eso, Señor. Pero te damos gracias porque nos muestras esas cosas y nos confirmas que eres Dios sobre todos dioses, Señor. Dios sobre todo Dios con D minúscula, Señor, eres tú. Dios grande, Dios fuerte, Dios altísimo eres tú, Señor. Te damos gracias porque podemos estar delante de ti y nos enseñas, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Y te rogamos por tus misericordias que nos lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén.